damos la bienvenida entonces a Víctor Macías, creo que es ahora mismo nuestro último participante. Víctor Macías, de la Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuenta con más de 2 décadas de ejercicio profesional en el ámbito de la digitalización documental y su difusión a través de repositorios tanto institucionales como patrimoniales. A ver si lo digo despacito, Víctor. Coordinador del proceso de informatización de la Biblioteca Universitaria desde 1995, participó en el equipo que hizo posible la primera Biblioteca Digital de Canarias, inaugurada en 2003. En la actualidad es bibliotecario jefe de la sección de automatización y repositorios digitales de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Ha impartido cursos especializados en ciencias de la documentación en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y publicado artículos y comunicaciones en revistas especializadas de este ámbito, así como presentado ponencias en congresos y jornadas celebradas en Barcelona, Tenerife, Cáceres, Murcia y Las Palmas de Gran Canaria. Actualmente forma parte del equipo docente que imparte el título de posgrado como experto universitario en información y documentación certificado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bienvenido, Víctor. Buenos días, muchas gracias. Gracias por la presentación. Yo quiero hablar de lo que viene al final en esa cadena documental que nos presentó Julio en su interesante disertación, lo que va al final del todo. Y el objetivo de esta presentación es, sobre todo, hacer tomar conciencia. En general, en este foro y en los propósitos que nos ocupan, en este caso por la fotografía digital, nos preocupamos normalmente de hacer las cosas bien, en el caso que nos ocupa para difundir nuestro patrimonio, y eso se hace digitalizando. No en todos los casos con el propósito final de difundir, pero sí afortunadamente en la mayoría de los casos. Y normalmente ahí suelen acabar nuestras preocupaciones. Tenemos muchas preocupaciones, muchos cometidos. Sin embargo, queda algo más. ¿Qué es lo que sucede con ese trabajo que hemos hecho de digitalización? Y que después, en la mayoría de los casos, difundimos. De eso trata esta comunicación, de preservar el trabajo que hemos hecho. Perdón. Este es un extracto de una obra literaria que hace un ejemplo, un trasunto de lo que pretendo exponer en esta comunicación. De todas maneras, esta presentación, junto con la comunicación, la explicación, porque como cualquier presentación es inevitablemente esquemática, pues estará en línea, no solo en la publicación que se haga en cartas diferentes, que también nosotros tenemos en uno de nuestros repositorios de la universidad, sino además en otro repositorio que tenemos para divulgar este tipo de contenidos y estará en breve, ¿no? Se trata de comprender que los documentos digitales, aquello que hemos generado a partir de un documento físico, es más difícil de preservar en el tiempo que sus propios originales físicos, y que a diferencia de aquellos son dinámicos, o sea que se pueden hacer múltiples procesos a partir de ellos, y que si no se hace bien, al final quedará solo el documento físico. Es un trasunto de lo que todos estamos, digamos, experimentando a nivel personal. Esas fotos que hacemos con el móvil, ya ni siquiera con cámaras digitales como teníamos en el pasado, sino el móvil ya tiene una calidad estupenda, y que enviamos a amigos, a veces compartimos en las redes sociales, pero normalmente solo están en el móvil. Y si tienes una nube, pues en la nube. Pues con el tiempo esas fotos acabarán perdiéndose. Esas experiencias personales, esos recuerdos familiares, esos viajes, solo se preservarán a efectos reales a día de hoy, imprimiéndolas en papel fotográfico y poniéndolas en un álbum de fotos. Tan claro como eso. Si hablo de eso a nivel personal, imaginen de qué estamos hablando cuando hablamos a nivel de entidades que se dedican, en el caso que nos ocupa, a la fotografía histórica, a la fotografía en general, y yendo más allá a casi cualquier, no en todos los casos, pero casi cualquier contenido patrimonial de otro género, ¿no?
porque a fin de cuentas lo que obtienes en estos casos son imágenes, el contenido es lo que varía, ¿no? Entonces, la preservación, preocuparse por la preservación, en algunos casos está clara, ahí pongo ejemplos de cuándo está clara y cuándo se preocupan por ella, por ejemplo, el archivo de una productora de televisión o de una compañía farmacéutica en las experimentaciones que hace, las digitalizaciones que hace de ese material, que no es lo mismo que un archivo intermedio administrativo. Por desgracia no se concede la misma importancia. También hay que tener en cuenta que el aparataje que empleamos para hacer todos estos procesos, para almacenarlos, para difundirlos, de por sí tecnológicamente es inestable, es poco estable en el tiempo, cambian continuamente las tecnologías. Y además son manipulables. Un original físico, una fotografía en negativo, no será tan manipulable o será muy difícil manipulable en comparación a su imagen digital. Y además que puede ser afectada por acciones tipo de virus informáticos, por el calor, los hongos, etc., ¿no? Además de eso, cabe señalar que la restauración como la entendemos no existe en el plano digital. Si un documento digital es dañado, no cabe pensar, lo voy a restaurar, como si restaurara una fotografía dañada en su soporte físico para que vuelva a lucir como estaba o casi como estaba cuando fue generada, ¿no? Para comprender la situación de que estamos hablando con la preservación digital, tenemos que pensar que cuando hablamos de preservar, sobre todo cuando hablamos de patrimonio, significa preservar a largo plazo. Traducido a nuestro idioma es para siempre. Todo lo que la tecnología pueda permitir, queremos que eso que hemos preservado, que hemos digitalizado, dure en el tiempo de forma indefinida. Y la preservación cambia según la entidad, su patrimonio digital y sus objetivos. Significa que no hay un solo procedimiento, un solo planteamiento común para todos, sino que varía según los casos. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el más habitual, si digitalizas, lo pones en un repositorio y lo difundes, no será igual, y además con un tipo de cometido, un tipo de documentación, el caso nos ocupa la fotografía, no será igual que quien tiene diversos repositorios con diversos tipos de contenidos para diversos públicos. El caso, por ejemplo, de nuestra universidad, ¿no? Que no solo atiende a las necesidades propias de una universidad, sino además para el público externo, fuera del ámbito investigador y docente propio de una universidad. También hay que distinguir mucho entre la preservación digital de los documentos que se han digitalizado a partir de originales que aquellos que son los nacidos digitalmente. Ejemplo de esto, por ejemplo, ahora dentro de poco estamos en trámites para recibir la biblioteca universitaria un importante archivo fotográfico de un fotógrafo local, y ese fotógrafo local sigue produciendo y nos entregará la fotografía de su trayectoria a lo largo de varias décadas, en diversos tipos de negativos, y también nos entregará una cantidad importante, más la que vaya produciendo en el futuro, de fotografía digital, fotografía de la cual no existen fondos físicos. Todo eso cambia completamente el tema de la preservación. También hay que romper la idea de que adquirir la maquinaria y el software que lo gestiona no bastan para decir con eso tengo solucionado el tema de la preservación digital. Y además hay que tener en cuenta que la solución completa, como ahora veremos si tengo tiempo para ello, va más allá del personal técnico que se ocupa de esto, por muy concienciado y muy bien que haga las cosas. Pero en cualquier caso, que es el propósito de esta intervención, lo que quiero transmitir aquí es que lo peor es no hacer nada. Tenemos para la preservación digital hasta un día internacional. Saben que hay días internacionales para casi todo. Pues el próximo 4 de noviembre es el Día Internacional de la Preservación Digital, para que la conciencia sobre esto sea cada vez lo más generalizada posible. Aquí se ve, no se ve muy bien, ya procuraré, de todas maneras se veía mejor en la versión en línea de Google. Pero ahí pone dos ejemplos que no voy a leer, ya ustedes lo verán, no hay tiempo para ello. El primero es un informe de Archivum, que es una de las soluciones en línea de preservación digital, de una encuesta celebrada en 2016 que
lo que muestra es el escaso porcentaje de instituciones, bibliotecas, museos, archivos y otras entidades para preservar los contenidos digitales que estamos hablando, ¿no? Que la mayoría de ellos estaban todavía en la fase inicial de recopilando información o recién comenzando, y solo el 30% en aquel entonces de los encuestados tenía un proceso implementado y realizaba activamente esa preservación. Y el informe más reciente de 2018 de Revium es la red de bibliotecas universitarias españolas, dependiente de la CRUE, pues hacía una encuesta entre los repositorios institucionales de aquellas universidades que los tenían, que no todas lo tienen, y solo en aquel entonces 2 repositorios de 52 contaban con planes de preservación aprobados y en funcionamiento. O sea, ya hablamos de cómo está el panorama, ¿no? El tema del olvido o el aplazamiento. Al no actuar en el momento en que producimos o recibimos la documentación digital, multiplicamos el problema para el futuro. Esto, si quieren, pueden hacer un trasunto del medio ambiente. Sabemos lo mal que está el medio ambiente, sabemos que cada día empeora, pero es que mi día a día ya me preocuparé más adelante, ya me preocuparé cuando me apriete, ya me preocuparé de poner climatización en casa cuando el calor sea insoportable, ya me preocuparé. Para cuantificar esto, y esto tiene que ver con el tema de establecimiento de políticas de preservación, hay herramientas curiosas como esta que está aquí, que no puedo mostrarles por falta de tiempo, pero que les invito, una vez puesto a copiarlo ahora, a probar cuando la tenga la presentación en línea, que es una calculadora del costo de inacción en preservación digital. En este caso va remitida a materiales audiovisuales, vídeo y audio, pero que se puede de algún modo poner como ejemplo de lo que nos cuesta no hacer nada. Habitualmente, una vez obtenido el documento nativo digital o cuando lo hemos digitalizado y almacenado, que almacenar a secas tampoco es preservación digital, por lo general no nos preocupamos más. Esto nos pasa a todos. Y tenemos la falsa percepción de que al almacenar informáticamente metadatos y objetos ya la cosa está como preservada, pero no es así. Esto es una foto real, es la estantería que está al lado de mi despacho, y a día de hoy tiene una función decorativa, es para no tener la pared en blanco, que no tenemos con qué colgar y tal. Realmente esto es, en pequeño, una parte de lo que nosotros hemos digitalizado en la biblioteca universitaria décadas atrás. Esto es, si miran la parte superior de la imagen, a la izquierda, ahí son CD-ROM. Y lo que vienen después, aunque no se puedan distinguir, son multitud de DVDs. Y lo que viene a continuación, que se ve más claramente, son cajas que contienen discos duros. Todos ellos de digitalizaciones, hechas por nosotros o hechas por empresas subcontratadas u organismos colaboradores. Por supuesto, todo esto hace ya tiempo que se colocó en sistemas de almacenamiento centralizado en los centros de cálculo de la universidad y en centros además replicados. Pero originariamente pues era la manera en que trabajábamos. O sea, como se trabaja en según qué casos, y en muchos de los casos hoy día lo preservo por el concepto, lo almaceno, que no es preservar, en discos duros, y voy haciendo colección de ellos. Para generar conciencia no solo basta generarla en nosotros mismos, tenemos que generarla en todo el equipo técnico, el personal de la entidad que trabaja en esto. En los órganos directivos de los que nosotros dependemos, porque de ellos depende la financiación, la estrategia de la corporación en la que esté, privada o pública, y la normalización de cómo debe hacerse. Entre los usuarios, porque nosotros recibimos mucha documentación, en el caso de la universidad, hablo de documentos digitales, que no da igual cómo vengan, para después hacer posible de la mejor manera su preservación. La necesidad, que es una de las cosas que quería apuntar en esta intervención y no creo que tenga tiempo, pero bueno, de integrarnos en redes, en consorcios y en proyectos cooperativos. Y que la coordinación para todo esto es imprescindible. No es cuestión de uno, ni siquiera de un equipo en tu entidad. Es una cooperación de la entidad y con otras entidades. ¿Por qué? Porque la preservación es compleja, es indefinida en el tiempo, es costosa. No hay apoyo de planes o infraestructuras nacionales en el caso de España, y además la preservación, por bien que lo hagas, siempre quedará incompleta. La cuestión es
como la perfección. Nadie llega a ser perfecto, pero pretende ir en ese camino, ¿no? Nadie llega a cumplir los 4 niveles de la NDSA de preservación digital. La problemática al asumirla, lo que ya apunté, es permanente. ¿Es cara o muy cara de llevar a cabo? Por lo general, ese animal escuálido que nos mostró Julio Cordal es completamente cierto, y más para esto, más para cuando consideramos que el trabajo de algún modo ya está hecho, ya hemos digitalizado, ya lo hemos puesto en línea, ya hemos conservado bien el fondo fotográfico original. ¿Qué más quiere? Con eso no basta. ¿Cómo vas a vender eso a terceros, a los que dependen, que siempre hay otras prioridades, de que hay que gastar mucho dinero en algo que se llama preservación digital, que es algo difuso, que nadie ve, que queda ahí de alguna manera escondido? Después, otro de los problemas es la falta de personal cualificado en este sector, porque si lo hay, no está a nuestro alcance, no está en nuestro equipo. La escasa o nula cultura de cooperación, hablo en este ámbito y hablo particularmente en España, o sea, en que cada uno hace su solución por aisladamente, ¿no? Entonces, sin establecer en muchos casos una política, ya eso se apuntó en la intervención anterior, la necesidad de una política, la necesidad de una planificación, y que además hay que apuntarlo y hay que dejarlo claro, que si trabajamos o trabajan individualmente, las entidades pequeñas o medianas no tienen ni tendrán capacidad técnica, económica y organizativa para realizar preservación a largo plazo. Eso ya lo dejo claro. Para conocer, lo primero que hay que hacer es conocernos y decidir. Hay que hacer una autoevaluación y un diagnóstico según los niveles de preservación digital de la NDSA. Esto es un formulario muy interesante hecho por Aprendic. Aprendic es la Asociación Iberoamericana de Preservación Digital, que quienes no lo conozcan yo los invito a conocer, incluso a participar, incluso te puedes asociar. Tenemos que asumir nuestras posibilidades reales, ¿eh? Bueno, no puedo llegar al nivel 4, ni al 3, ni al 2 quizá. Empiezo por el 1, pero ya empiezo. Lo peor es no hacer nada. ¿Qué se debe preservar? Porque tenemos que tener en cuenta que nuestro almacenamiento puede tener pruebas, ficheros intermedios, duplicados, etc. El volumen mundial de datos, a pesar del poco tiempo, no me resisto a mostrarles esto si la versión en línea funciona. Esto es una simulación del volumen mundial de datos. Empieza por segundos, pero después tú puedes clicar en una hora, un día, un mes, de cómo crece el volumen mundial de datos. Y esto incluye los datos como tales, como los objetos digitales, que es lo que nos ocupa a nosotros. Ven cómo van creciendo 19 segundos, 20 segundos, y según vamos navegando hacia cosas más cercanas a nosotros, vemos que en 26 segundos ya se han incorporado 26.000 imágenes, 28.000 imágenes, y en YouTube 37.000 horas de vídeo. No vídeo, horas de vídeo, en 37 segundos. Si le damos en una hora, vemos que en una sola hora se han subido 4 millones de vídeos a YouTube, de horas de vídeo, no de vídeo, de horas de vídeo a YouTube, y 3 millones de fotografías a Instagram. Entonces, podemos hacer un trasunto de lo que nos llega, ya no pensemos solo en fotografía histórica, la fotografía que nombré antes, de alguien en ejercicio de su creador como fotógrafo, y nos sigue llegando. ¿Cómo vamos a almacenar eso? Es la pregunta, ¿no? El tema de la preservación, los editores de periódicos, perdón el trasunto que no es fotografía, que sí nos ocupa a nosotros por uno de los repositorios principales que tenemos, que es Hable. La fuente electrónica, la que se redacta en las redacciones, genera de un trasunto de un sistema informático una versión en papel, una versión facsímile, el PDF, y la versión web del mismo periódico. ¿Cómo preservar eso? Que a fin de cuentas somos las entidades que siempre han sido las bibliotecas, sean o no bibliotecas de preservación como las nacionales, o las regionales en este caso, que nos ocupamos de algún modo de esto. ¿Cómo vamos a preservar todo eso? ¿Y quién va a usarlo? ¿Cuándo lo va a usar? ¿Qué va a usar? Porque tal vez la mayoría de lo que preservemos no será usado o será usado esporádicamente. ¿Cómo justificas eso? Y además se borra el fichero original una vez migrado. De esto todavía no hemos hablado, cuando cambias de formato, porque no podemos preservarlo todo indefinidamente, tienes que seleccionar. Otro tema es la integración de sistemas. Quiere decir, tenemos en muchas entidades un catálogo, el típico catálogo de biblioteca,
y un repositorio donde difundimos las digitalizaciones y un sistema de almacenamiento que es heterogéneo con el tiempo, esos CD, DVD, discos duros, que pasas a un centro de cálculo y como ya no te cabe, es muy costoso el centro de cálculo, pasas a la nube. Va cambiando y lo tienes vinculado. Y si creas un sistema de preservación, ya estamos hablando de 4 cosas. ¿Cómo integras esas 4 cosas? Y estamos hablando de tu entidad. No hablemos ya de consorcios o de sistemas de multidifusión como hace, por ejemplo, Hispana, que funciona magníficamente con el protocolo IPMH. La mayor dificultad para llevar a cabo esto se basa en repositorios basados en programas comerciales cerrados o en programas que nos han hecho alguien o que nosotros hemos hecho, bien sea desde cero o adaptando sistemas. Lo que aparece a continuación es el caso, que no voy a explicar porque tampoco hay tiempo, que estamos siguiendo en la biblioteca universitaria de nuestra universidad para la evolución de nuestros sistemas para la compilación de las digitalizaciones y la difusión, que son esto que se nombra ahí y que tiene mucho que ver con de la manera que tú hayas hecho las cosas para facilitar o no la preservación que viene a continuación. Repositorios basados en web semántica y datos abiertos y enlazados integrables con la nube, el uso de metadatos, ontologías y modelos semánticos, y el acceso a los objetos digitales a partir de visores que ya tenemos en algunos de nuestros repositorios en línea. Usamos el Universal Beaver, que usa el protocolo IF de interoperabilidad de imágenes, ¿no? Lo que aparece al final del visor multimedia también es otra plataforma que usamos en HTML5 para vídeo y audio. ¿Por qué? Porque esto, aunque ahora no lo podemos explicar por falta de tiempo, tiene bastante que ver con la facilidad o no de la preservación digital. Calcular el coste conlleva al menos estas cuestiones. Creemos que el coste es comprar la máquina correspondiente, el software correspondiente, si lo hay, que es difícil contestar a esto cuánto vale, que trabajar en sistemas distribuidos da más seguridad y además lo abarata, el coste de la migración, la conversión, la verificación, si es almacenamiento local o en la nube, si es con o sin computación en la nube, porque no solo almacenar datos, sino trabajar con computación en la nube. Si tienes replicación remota, que las cosas no las pones solo en un sitio, sino las pones en múltiples sitios. El desarrollar un sistema, la organización de los materiales porque los tienes organizados de una manera y con eso no vale, tienes que organizarlos de otra. El encargo de adaptaciones del software, que nosotros estamos tocando, por así decirlo, todos los palos ya desde hace tiempo. Tener el personal cualificado, el volumen de datos, la transferencia masiva, el ancho de banda de recuperación. Pongo un ejemplo muy rápidamente. Hace años salió la noticia de que YouTube hace años pagaba 500 millones de dólares al año solo por el ancho de banda. El ancho de banda significa cada vez que tú haces una consulta en YouTube y te responde un vídeo, que te lo dé rápido. Eso no depende exclusivamente del proveedor. Para que hablemos de la transferencia de datos, ¿no? Y el desglosar por fases, esto es importante. Yo no puedo asumir esto, bueno, pues vamos a desglosarlo, a trocearlo. Cuando una cosa, sobre todo, a más difícil es o a más costosa es, una de las mejores planteamientos es dosificarlo, ir por fases. Esta es otra de las cuestiones, o sea, el coste por fase. Esto no lo voy a detallar, es un documento fácil de conseguir, la guía para la evaluación de procesos de preservación en repositorios institucionales de investigación. Ustedes pueden quitar desde en adelante, dejarlo en guía para la evaluación de procesos de preservación, porque aunque es un documento que hemos generado en Review y es un documento reciente, que por cierto, cuando la comunicación, no esta presentación, esté en cartas diferentes, tendrá una bibliografía y esa bibliografía no va a ser una bibliografía larga, pero sí va a ser una bibliografía lo más práctica y reciente posible, porque lo que se pretende con esta disertación es que esa conciencia nos lleve a algún sitio, porque si no nos lleva a ninguna parte, esto solo conduce, 5 minutos me quedan, a la frustración, como en tantos temas. Entonces yo les invito a estudiar este documento porque es un documento breve, es un documento muy práctico, está en línea, es muy fácil de conseguir, es un documento reciente que dice por dónde empiezo. De hecho, cuando habla ahí de planificación, realmente se desglosa, que después el plan de preservación, en política y en plan. Política de preservación y plan de preservación. El plan de preservación tendría estos contenidos,
Esto lo que tendrías que estudiar y proceder a estipular y a estudiar y a desarrollar en el plan. Y aquí tienen ejemplos también, que tampoco por falta de tiempo les puedo abrir. Algunos ven que ponen plan y otros ponen política. Se empieza por la política de preservación. Esto es muy importante. Todos sabemos que en algunos casos nuestro trabajo depende de voluntades políticas, en algunos casos, que no es descartable que alguien venga y diga, bueno, pero ahora esto que tú estás haciendo no es lo prioritario para mi entidad. Y esto o lo dejamos como está y no se sigue trabajando, o directamente lo hacemos desaparecer. Aquí tengo algún ejemplo de esto de la entidad que nos ocupa. O sea, un ejemplo de algo que ha desaparecido, que estaba en línea y ya no existe, y que puede suceder. Nos puede suceder a cualquiera, a no ser que sea una cosa vital y troncal. Aquí les invito a ver ejemplos bastante claros. Algunos planes son muy sencillos y muy al grano y otros son muy desarrollados, recientes, de 2018 para acá. El tema de las buenas prácticas, por dónde podemos empezar a trabajar para niveles informáticos siguiendo el esquema nacional de seguridad, porque hablamos de en lo que se sostiene nuestro sistema. Claro, esto no es lo mismo una pequeña entidad que una entidad mediana o grande. Digamos, la norma ISO base en la que se basa la preservación digital, que es OAIS, con un sistema de paquetes de envío, paquetes de archivo y paquetes de difusión, que es eso de zip, IPTIP, que aparece ahí. Para esto no importa el tipo de información digital que se preserve y además ajustarlo a un repositorio digital confiable para el futuro. Es ese esquema que aparece a la derecha. Aquí se habla un poco más de lo que es OAIS, una norma ISO, que es el concepto que aparece arriba, el concepto en la parte superior, y abajo tienen la aplicación práctica de forma gráfica de ese mismo concepto, que es el que se usa en su política de preservación el repositorio institucional de la Autónoma de Barcelona, es el de abajo, ¿no? Lo pueden ver también cuando enlacen al plan que está en línea. Ven un ejemplo, bueno, esto que está tan abstracto, ¿cómo lo llevo a cabo? Ahí tienen un ejemplo, ¿no? Las buenas prácticas también incluye ajustarse muy bien a los niveles y parámetros de la NDSA, ahora lo veremos brevemente, usar formatos estándar, ahí si clican pues verán, según la Biblioteca del Congreso, que siempre ha sido un referente mundial y algo a tener muy en cuenta en todas estas cuestiones, el uso de sintaxis normalizada en el nuevo documento que nos ha presentado Julio, se hace bastante hincapié en esto, en la sintaxis normalizada en ficheros y directorios, porque esto también tiene mucho que ver, en el uso de identificadores persistentes para evitar el famoso error 404, página no encontrada. Nosotros por ejemplo usamos Handle, ya casi todos nuestros repositorios tienen identificación persistente mediante ese sistema, no es el único. El sistema de empaquetados que aparece abajo y el uso de metadatos como los que figuran a continuación, que también hemos mostrado en presentaciones anteriores. Aquí se habla de... sí, ya estoy fuera de la ley. De los tipos a utilizar, los esquemas, derechos y licencias, incorporados en objetos digitales y generados también por los propios procesos de preservación. Aquí tienen un ejemplo muy rápido de cómo es internamente una codificación con PREMIS. PREMIS es el referente, es un set de metadatos específico para preservación digital y que lógicamente siempre hay que emplear ya cuando articulemos el sistema de preservación digital, ¿no? Los niveles de preservación también tienen el enlace aquí de la NDSA, ¿no? Y aquí tienen una representación gráfica, que no soy yo de los que dirá que una imagen vale más que 1000 palabras, porque no es cierto, pero esta imagen sí ayuda, que es los 4 niveles, en el caso de los archivos de la Universidad de Hull, y en color verde, pues lo que hemos hecho, en color amarillo, pues lo que tenemos ahí a medio hacer, y en rojo, como ven, nada del nivel 3, nada del nivel 4, pendiente de hacer. Esto lo podemos hacer nosotros. A nuestra escala lo podemos hacer nosotros. Los formatos que debemos tener en consideración para elegir un formato u otro: interoperabilidad, libre de patente, bien documentado, estable, independiente de la plataforma, sin comprimir, con soporte técnico, que genere e incorpore en sí mismo metadatos. Aquí tienen lo mismo con el enlace que está abajo de la Biblioteca del Congreso, una infografía que habla de lo más recomendable para cada sector. Seguimos con los formatos aquí. Lo que hay que tener en cuenta en la migración, pasar de un formato a otro, en unos casos de un soporte físico a nuevo soporte físico, o bien la emulación cuando no se puede o no es rentable
traspasar una cosa de un sistema a otro, que es emular el uso de esos sistemas. Y eso se refiere tanto al uso del soporte como al uso del contenido del soporte. Aquí, en el caso que nos ocupa de la fotografía, el tema de los ficheros RAW, los que la inmensa mayoría de las cámaras fotográficas generan y que son formatos propietarios, porque como pueden ver, cada cámara tiene cada marca tiene su propia variante de RAW, y que se recomienda pues la conversión al formato DNG, que es un formato liberado por Adobe, o sea, negativo digital, pero aún así la Biblioteca del Congreso recomienda que eso se convierta a TIFF. Entonces ya estamos hablando de conservar o no, que es lo que hablaba antes. Voy a conservar el RAW original, más la conversión a DNG, más la conversión a TIFF, con lo que puede pesar eso, ¿no? Aquí los objetos digitales, los formatos de objetos digitales que usamos o vamos a usar en la evolución, en la biblioteca universitaria, lo que está en cursiva es lo que todavía no usamos, pero vamos a usar, ¿no? Se refiere tanto a la evolución de los formatos de audio y vídeo, y en los formatos de preservación, que es PDFA, estamos en la primera versión y queremos llegar pues, a la versión completa, ¿no? Aquí habla de que es PDFA, ya tenemos un protocolo para que ya no se admitan PDFs a partir de cierto momento normales, sino PDF de preservación, ¿no? La solución cooperar. Estas tareas casi siempre se acometen a nivel individual. Es necesario tener, que no tenemos, organismos nacionales de soporte y referencia. Fíjense ustedes, y todos lo disfrutamos, las oportunidades que tenemos cuando nos ofrecen cosas de la calidad hispana, ¿eh? No solo lo que compila y hace posible buscar en hispana, sino que a través de ella nos reflejamos en europeana si cumple los protocolos necesarios para ello. Eso no lo tenemos, y yo sé que no es ni por falta de voluntad en absoluto, sino por falta de medios, que duda cabe, en preservación digital. Hay una idea ya de mucho atrás. Había una idea de crear un Centro Nacional de Preservación Digital de archivos, ojo, de archivos, no a secas, que sería lo ideal, que nos dé soporte a por dónde ir, pero por ahora no lo tenemos. Por ello hay que ir hacia alianzas con entidades similares. Seguro que aquí, como en otros sectores profesionalizados de según qué ámbito, tenemos las mismas necesidades, pues vamos a ponernos de acuerdo. Participar de asociacionismos, porque si no es más caro, más difícil, más errores, menos impacto y menos cumplimiento de objetivos. Aquí tenemos ejemplos de asociaciones. Ahí esa imagen está sacada del último, el de Chile, que a mí me da una envidia terrible, porque ellos ofrecen lo que en España es ciencia ficción, por poner un ejemplo, ¿no? La Asociación para la Preservación del Patrimonio Digital en Chile. Y encima es un organismo no es gubernamental, pero tampoco es empresa privada, ¿eh? Pide incluso financiación, pero ya llegan cerca de los 2 millares de proyectos de preservación hechos, ¿eh? Sobre más de 1.800 proyectos de... La solución, investigar en herramientas, en adaptación de sistemas, en adaptación de CMS, sistemas de gestión del conocimiento, ¿no? Sistemas, por ejemplo, como el que empleamos nosotros, OMKS. Y soluciones integradas, como las que veremos ahora. Aquí son las herramientas que hacen un proceso o varios procesos sueltos. Las soluciones integradas, que para entendernos sería hacer una instalación, ¿eh? En un servidor de mi propiedad para hacer el proceso. Hay algunos de software libre como Archaimatica o Archaispace o Roda, ¿no? Que es portugués, aquí hay personas de Portugal, y otros de pago, LeSafe, Odilo o Rosetta. Nosotros, como ya dije antes, estamos tocando todas las posibilidades, porque encima en nuestro caso es especialmente complejo, por lo que nombré antes. Tenemos varios repositorios con varios tipos de contenido para servir a públicos distintos. No tenemos un repositorio y ya está. Para que se haga una idea, hemos tocado, por ejemplo, LeSafe, que tiene la nacional y está fuera completamente de nuestro alcance. Estamos hablando de que si es por suscripción, lo puedes tener como alquilado, son 16.000 euros anuales. Si es por compra, son 36.000 euros y cerca de 10.000 euros cada año posteriormente. Aparte, el tema del almacenamiento y puesta en línea, ¿eh? Solo hablo del software, la gestión y del trámite. O sea, algo completamente fuera de nuestro alcance, que somos una universidad media, ¿no? Esto se refiere a lo que viene a continuación. Es participar de sistemas distribuidos, lo que dije antes. Son más efectivos, son multirréplica
y son más asequibles, ¿no? Aquí hay ejemplos, algunos sectoriales, pero de mucho éxito, como Lox y Clox, dedicados a ediciones de revistas académicas la mayoría, Metarchive, que se usa el consorcio superior de Cataluña de universidades, pues lo usa para tesis doctorales, y ahora parece que se quiere extender al resto de España para lo mismo. PKP para revistas con OJS, como la revista Vegeta de la universidad. Pórtico, que también es un consorcio más bien académico. En España tenemos estas cuestiones, pero si se fijan todas son de tipo regional, no hay de ámbito regional. Metaposta es vasca, Padicat y las otras dos del comienzo es de Cataluña, y ellos ya van cubriendo las necesidades para dar preservación digital sin yo, que soy una entidad pequeña y sin recursos, tener que preocuparme o agobiarme con eso. Ellos, organismos superiores que deben darlo, ¿no? Y soluciones en la nube, aquí hay mucho que hablar. Se habla, el primero, por ejemplo, es un almacenamiento, que como ya dije no es preservación, va en el sentido pero no es preservación. Ahí hablando de una cuantificación, 50 terabytes en S3, muchos van a Amazon porque incluso servicios que te ofrecen como propios después subcontratan la parte esa con Amazon, ¿no? Y ahí pongo un ejemplo para que cuantifiquen de qué estamos hablando. El estándar de acceso frecuente pues tiene una cifra bastante razonable de 1.059 euros por mes para 50 teras, que está muy bien, la verdad. Y si es Glacier, fíjese que estamos hablando de 200 euros al mes, pero eso tiene su parte buena que no vamos a entrar y su parte mala, ¿no? El sistema, cuando yo necesito acceder a esos datos, ¿cuánto vas a tardar en dármelo? A más barato es, menos calidad en el servicio, a más alta frecuencia de disponibilidad, más caro, ¿no? De todas maneras, los precios que ellos ofrecen son muy inferiores al resto, pero hablamos solo de almacenamiento, ¿no? Archive, el archivo de la web española, el consorcio, esto que aparece ahí, que no está en negrita, Digital Preservation Consortium, es un listado que ustedes pueden ver con la única salvedad que está actualizado 2015, no está muy reciente, vaya. El proyecto e-archiving de la Unión Europea, que es un proyecto de, digamos, por bloque, que a un principio está dirigido a archivos, realmente pretende cubrirlo todo para preservación digital. Es uno de los palos, como digo, que estamos tocar todos los palos o todas las teclas. Y aquí hay más soluciones que también se pueden valorar. También estábamos trabajando en nuestro caso con Microsoft SharePoint, porque nosotros en la universidad tenemos contratado Microsoft Office 360 y está incluido en el paquete. Eso te da acceso a múltiples volúmenes de 25 terabytes cada uno, que es una cifra nada desdeñable, pero volvemos a lo mismo, estamos hablando de almacenamiento, que es una de las fases y no la... Es importante, pero no es la única importante de la que estamos hablando, y otros que hay, por ejemplo, en Telefónica Virtual Data Center, que es de aquí de España, o Preservica, que emplea también Amazon. Y después, por último, recopilar lo que ponemos en línea para que se conserve con el tiempo. Aquí tengo un ejemplo. Esto es una edición del Cabildo, es de una edición novenal, eran 4 volúmenes, no se vendía, no se puede conseguir, y con mucha inteligencia quienes hicieron el proyecto de Gran Canaria Memoria Insular, varias legislaturas atrás, que además tenía carteles, tenía calendarios, tenía estos libros, donde se hacía la versión impresa. Todo lo que tenían en la versión en línea lo pusieron en este CD. Y cuando llegó otra legislatura posterior, el que estaba a cargo del tema dijo, esto no es importante, fuera. Alguien bajó la palanca y esa web desapareció como si nunca hubiera existido. Afortunadamente estaba este CD con toda la web y eso un particular lo puso en línea y desde hace varios años, cuando tú buscas Gran Canaria Memoria Insular, puedes recuperar, pero porque se hizo esto, si no la web hubiera desaparecido para siempre. Y esto que tampoco quiero dejar de citar, ya acabo, perdón, evaluar las opciones, lo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar las opciones, y ya está. Estas dos cuestiones, esto es una edición también de un CD original, información general y fotografías, y esto es una cosa que apareció en el archivo universitario que nadie sabe cómo llegó por ahí. Pone Primera Feria Española del Atlántico 1966, fotografía 1 a la 151, como esta hay varias. El disco aparentemente está bien, se ve que es un disco grabado, y cuando tú lo metes en un ordenador, accedes al disco, se ve una estructura de carpetas,
pero después ya no puedes hacer nada más con eso. No puedes abrirla, algunas se deja abrir, ves que tiene ficheros, no los puedes, lo hemos probado en varios equipos distintos y en ninguno funciona. La preservación digital que no ha existido ha hecho imposible que se pueda acceder a este contenido digital. Y esto es lo mismo, este es un disco editado, o sea, hecho profesionalmente, que tú no lo metes y accedes al contenido, sino tiene un auto ejecutable con un programa y unas librerías que en los ordenadores de hoy ya no se encuentran o no funcionan y que no te permite acceder a las fotos, que las tiene, porque después yo he accedido a otras carpetas por fuera, o a documentos, con lo cual habla también de otro documento que ya no puedes acceder a su contenido por falta de preservación digital. Y ya con esto acabo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor.